Este video tiene como objetivo realizar la capacitación del personal de cómo se clasifican los equipos de pesaje de funcionamiento en automático según la NTC 2031. Listo. Entonces, inicialmente para realizar esta clasificación vamos a necesitar de dos datos, que es la capacidad máxima y la división de escala y su escala de verificación. En la mayoría de los casos el fabricante nos especifica la escala de verificación. Normalmente el fabricante la expresa a veces como 10 veces la división de escala. Ellos a veces la dejan especificada. Esta guía está diseñada para aquellos casos en los que el fabricante no especifica dicha escala de verificación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer inicialmente es, acá tengo tres ejemplos, ¿cierto? Entonces, toda esta documentación es sacada de la NTC 2031, sino que acá está el resumen. Entonces, comencemos a clasificar, por ejemplo, esta. Capacidad máxima 1000 kilos y división de escala 0.1. Entonces acá tenemos esta ecuación, ¿cierto? Que nos dice cómo debe ser la escala de verificación en función de la división de escala y de este parámetro K, ¿cierto? Pero ¿qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Descartar estas notas que están en la NTC 2031, que nos dicen: la condición 1 no se aplica a instrumentos de clase especial con división de escala 1 miligramo, donde E siempre va a ser igual a 1 miligramo. Entonces, es decir, si la división de escala es menor a 1 miligramo, la escala de verificación va a ser igual a 1 miligramo. Y esta otra nota: cuando la división de escala es mayor o igual a 1 gramo, se toma como D igual a la escala de verificación, a menos de que el fabricante informe un valor diferente. Entonces, por ejemplo, para este caso, que la división de escala es de 0.1 kilogramos, es decir, 100 gramos, cumplimos con esta nota de que la división de escala sea mayor o igual a 1 gramo. Entonces, por tanto, la división de escala es igual a E. Entonces, es igual a la escala de verificación. La escala de verificación va a ser esta misma, ¿cierto? Vamos a ver este otro. Capacidad máxima 120 gramos y división de escala 0.0001 gramo. Es decir, la división de escala es de 0.1 miligramos. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que cumplimos con esta. Cuando D es menor a 1 miligramo, E siempre va a ser igual a 1 miligramo. Entonces, por tanto, la escala de verificación acá va a ser de 1 miligramo. Entonces, miremos esta tercera. No me cumple con ninguna de estas dos definiciones. Entonces, nos toca que utilizar esta inecuación. Entonces, esta inecuación me dice que la división de escala, entonces en este caso es 0.5, debe de ser menor a la escala de verificación, que en estos momentos no sabemos cuánto es. Y que eso a su vez, esa escala de verificación debe de ser menor o igual a 10 veces D, es decir, a 5. 5 que gramos, y esto también está en gramos, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo hallo ese posible valor para E? Dándole valor acá, ¿cierto? Siendo K un número entero positivo, negativo o cero. Entonces, yo le doy valores acá y eso me da unos posibles valores para la escala de verificación. Que en este caso, ¿cuál nos cumpliría con esta inecuación? 0.5 gramos es menor, por ejemplo, digamos que es 0.1. Entonces, 0.5 gramos es menor que 0.1. Falso. Entonces, no nos cumple. Evaluemos esta 1. 0.5 gramos es menor que 1 gramo. Verdadero. Entonces, ahí la escala de verificación va a ser 1 gramo. Porque 0.5 gramos es menor a 1 gramo y 1 gramo es menor o igual a 5 gramos.
Entonces, por tanto, la escala de verificación para este equipo es de 1 gramo. Que quede claro que estos cálculos solo aplican si el fabricante no nos la especifica. Si el fabricante la especifica, pues ponemos la escala de verificación que el fabricante nos propone. Entonces, después de conocer la escala de verificación, ya con esa escala de verificación y la capacidad máxima, puedo hallar el número de divisiones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conocer cuál es la clase del equipo en cuestión. Entonces, por ejemplo, para una balanza de 1000 gramos, con división de escala de 0.2 gramos, según esta fórmula, divido máximo, dividido la escala de verificación y me da 5000 divisiones. Entonces, ¿ahora qué hago? Me vengo para este cuadro y entre estas dos columnas de mínimo y máximo voy a buscar en dónde me pertenecen estas 5000 divisiones. Entonces, está entre 100 y 1000, no pertenece. Está entre 500 y 10.000, pertenece. Y también pertenece para esta. Entonces, hay balanzas que van a pertenecer a varios rangos, pero entonces ya ahí que toca evaluar en función de la división de escala. Entonces ya sabemos que ella pertenece acá, ¿cierto? Entonces, 5 gramos es menor o igual a la escala de verificación, no cumple porque mi escala de verificación es de 0.2. Entonces, para esta segunda condición de 0.1 gramos es menor o igual a la escala de verificación y menor o igual a 2 gramos, ahí sí cumple. Entonces, por tanto, esta balanza es clase 3. Es clase 3 y está ubicada en este rango. Listo. Después de que definimos la clase del equipo, que en este caso es clase 3, vamos a definir los rangos que tiene el equipo, que es rango bajo, rango medio, y eso nos dice los puntos en los cuales cambia el error máximo permitido. En este caso vamos a hacer una calibración en 10 puntos. Entonces, el mínimo es 20 por E, según lo definido acá en la clase del equipo, que es 20 por E. Entonces, es 20 por la escala de verificación, que es 0.2. Entonces, el mínimo es 4, ¿cierto? Ahora vamos hasta dónde va el rango bajo. El rango bajo hasta 500 por E, que es 0.2. Eso que nos lo da esta tabla. Miren, acá está. El rango bajo es hasta 500, el rango medio va de 500 a 2000 y de 2000 para arriba, rango alto, ¿cierto? Entonces este otro punto va hasta 100, ¿cierto? Luego vamos a ver el rango medio hasta dónde va, y va hasta 2000 por E, que es 400. Lo importante es que estos puntos estén, pero digamos a veces no quedan equidistantes porque al momento de manufacturar el equipo o de programarlo, como eso es de fabricación china, normalmente no tienen esto en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esos puntos, pero los ponemos lo más equidistantes posibles. Entonces, por ejemplo, acá iría el 1000, que es la capacidad máxima. Acá podríamos poner un 800, acá un 600, acá un 300, un 150, un 200 y acá, por ejemplo, un 20 o un 50. Entonces ahí nos quedaron los rangos. Entonces, por ejemplo, para este mínimo, para este que está definido acá, el error máximo permitido para un equipo que está nuevo es de 0.5 E. Es de 0.5 E. Si el equipo está en uso es de 1 E, es decir, una escala de verificación. Acá terminaría el rango medio. Y para este rango medio, el error máximo permitido sería de 1
por la escala de verificación para un equipo nuevo. Para un equipo en uso es de 2 veces la escala de verificación. Y este, que es el máximo, el error máximo permitido, es de 1.5 E o de 3 veces la escala de verificación. Esto está definido por la NTC 2031, que está en esta tabla. Y listo, así nos quedarían los puntos que vamos a utilizar para realizar la calibración. Obviamente esto difiere según el equipo, según la escala de verificación. Se utiliza así si el fabricante no nos especifica la escala de verificación. Si el fabricante especifica la escala de verificación, también suele especificar el mínimo, entonces ahí en esos casos se utilizarían esos datos.